En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos concede estos días de gracia, cumpliendo lo que dice el mismo Evangelio. Cuando dijo Jesús a sus apóstoles: vayamos a un lugar tranquilo y apartado. Y el evangelista comenta: eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Pienso que las múltiples ocupaciones que ustedes como mujeres consagradas y apostólicas tienen, a veces les acercan a esa condición. La preocupación por las obras, la preocupación por la gente que está cerca de nosotros, pero sobre todo la preocupación por las hermanas. En esta ocasión nos encontramos reunidos y hay una responsabilidad que comparten casi todas ustedes, y es una responsabilidad de gobierno. Con mucha facilidad, el gobierno nos obliga a estar en continua atención a los problemas y las situaciones de otros. Y en ese sentido, es fácil, sin darse cuenta, ir perdiendo la conexión interior, la comunicación íntima con Jesucristo. Entonces es una gracia tener estos días de retiro. Lo que vamos a hacer en un primer momento es examinar cuáles son precisamente las principales tentaciones del gobierno. Porque, ya lo hemos dicho, es una de las características de este grupo, y también porque si en este momento no le corresponde a uno, pues difícilmente podrá escaparse de una responsabilidad semejante en un futuro. Entonces vamos a empezar como examinando nuestra conciencia y examinando nuestra condición desde una mirada misericordiosa, pero al mismo tiempo realista. En la Biblia, la parte donde más se habla del gobierno es en lo que tiene que ver con los libros de Samuel y de los reyes. Así que me permito sugerirles como lectura que acompañe estos días los libros de Samuel y de los reyes. Ahí se cuenta precisamente lo que le sucedió a unos ciertos personajes, empezando por Saúl, personajes que tuvieron el encargo de gobernar al pueblo de Dios. Y hay que confesarlo abiertamente, no les fue muy bien. Hay un juicio positivo en balance sobre el rey David. Hay algunas palabras de elogio para Salomón, aunque se le critica que dejó entrar la idolatría. Y luego se mencionan dos reyes en los que se destaca algo positivo,
Ezequías y Josías, prácticamente todos los demás pierden el año. Prácticamente todos los demás dejan asignaturas pendientes. Esto tiene que ser un llamado para nosotros. Algo nos está diciendo el Señor ahí. Hagamos cuentas. El rey David vivió hacia el año 1000 antes de Cristo. El destierro a Babilonia sucede en el año 6 antes de Cristo. Es decir, que fácilmente son unos 400 años. Y de esos 400 años de reyes de Israel y de Judá, solo hay unos 4 personajes que más o menos se salvan. El veredicto para casi todos los otros es durísimo. Hizo lo que el Señor reprueba. Esta es una advertencia para nosotros. Ciertamente trae algo de honor el ser llamados a dirigir, a acompañar, pastorear. Pero el balance es fuerte porque parece que la responsabilidad es muy grande y porque parece que es muy fácil equivocarse. Así que con humildad les invito a que revisemos esos textos, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de las Crónicas, porque los libros de las Crónicas vienen a dar como otra versión, los entendidos dicen, desde el punto de vista de la tradición sacerdotal de estos mismos hechos. ¿Qué sería lo que fallaba en esas personas? ¿Cuáles fueron sus errores? ¿Cuáles de esos errores nos amenazan también a nosotros? O quizás los estamos cometiendo. El primer error, y el más grave que cometieron todos ellos, es que se les olvidó que aunque ellos fueran reyes o gobernantes de un pueblo, ellos tenían a su vez alguien que debía gobernarlos. Para describirlo con un lenguaje que suena más cercano, se volvieron tan pastores que se les olvidó ser ovejas. Y este es el pecado número 1. Este es el pecado más grave. Y esta es la tentación más insidiosa para la persona que es llamada a un cargo de responsabilidad o de gobierno. Se volvieron tan pastores que se les olvidó ser ovejas. Observemos algo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, algo que destacan los evangelios y que aparece también de una manera hermosa en la vida de nuestro Padre Santo Domingo. De Santo Domingo se decía, dedicaba el día al prójimo y la noche a Dios. No es simplemente una manera de decir que no descuidaba la oración. Más bien, esa noche dedicada a Dios está indicando la conciencia de Domingo. Por muy pastor que yo sea, soy en primer lugar oveja. En primer lugar, y el primer cuidado que debo tener es el cuidado de mi propio corazón y el arreglo de mi conducta según el querer de Dios. Es la misma advertencia que le hace el apóstol San Pablo a su discípulo muy querido Timoteo. Acuérdate lo que le dice: cuídate tú y cuida la enseñanza. Y pone en primer lugar el cuídate tú, indicando así que el tesoro que había recibido Timoteo lo podía perder.
Y a uno se le olvida el tesoro que puede perder cuando a veces está cuidando otros tesoros. Acuérdate lo que también dice San Pablo. Castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros, resulte yo mismo descalificado. Se ve que el apóstol tenía una gran conciencia de que esto puede suceder. Cuando Cristo despide a la gente después del milagro de la multiplicación de los panes, se va él solo a la montaña a orar. Y en esa soledad y en esa montaña del encuentro con Dios, Jesús deja por un momento de ser el gran taumaturgo, es decir, quien realiza milagros, deja de ser el pastor de multitudes, deja de ser el maestro de las naciones. En esa soledad de la oración, en esa montaña, Jesús vuelve a ser un hijito que llama a Dios Abba. ¿Y qué es Abba? Papá, papito. Es decir, Jesús, no sé si estoy respetando, Dios quiera que no, respetando algo de la persona de nuestro Salvador, pero yo lo describo de esta manera. Jesús se quita el vestido de la gran responsabilidad y vuelve a ser un niñito. En esa oración, en esa intimidad, Él no piensa que Él es rey de nada. En esa intimidad, Él es el Hijo muy amado. Acuérdate que esa es la expresión que resuena en el bautismo. Este es mi Hijo muy amado. Esa es la expresión que resuena en la transfiguración. Este es mi Hijo muy amado. Jesús se quita toda esa responsabilidad. Jesús se quita todo ese peso, el peso de cargar, ni más ni menos que al universo, y simple y sencillamente es el niño de Dios, el hijito de Dios. De aquí ya aprendemos algo, que esa oración, la oración de la persona que tiene un encargo de gobierno, no es simplemente darle ejemplo a los demás, que a veces uno puede estar tentado de eso. ¿Cómo así que yo a todo el mundo le digo que ore? Pues se supone que yo también debo orar, o sea que tienen que verme. No es solamente dar ejemplo, aunque el ejemplo es importante. No es simplemente cumplir con un reglamento. Desde este ángulo que lo estamos presentando, fíjate que la oración es el gran descanso de Jesús. Es el gran descanso porque es el momento en el que Él no es nada más, sino solamente el Hijo amado, el Hijo consentido, el niño en quien el Padre tiene su complacencia. O sea que ahí vemos la primera tentación, pero también vamos encontrando el primer remedio. La primera tentación es: me vuelvo tan pastor que se me olvida ser oveja. Y el primer remedio que es, ¿cuál es? Separar tiempos. Llámalos de oración si quieres. Llámalos de meditación. Llámalos de retiro. Tiempos donde tú ya no eres la directora, ni la provincial, ni la general, ni la maestra, ni la consejera. Tiempos donde tú eres simple y sencillamente la niña amada. Tiempos donde tú eres sencillamente la elegida en quien Dios tiene su complacencia. Esa es la primera tentación.
La primera tentación es tomar en cierto modo el lugar de Dios. La primera tentación es olvidarnos de cuál es el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestra vida. Por supuesto, esa primera tentación, que es suplantar a Dios, va unida a una segunda tentación. La segunda tentación es desconectarse. Desconectarse de Dios. Y yo creo que aquí podemos recordar un caso más bien dramático, que es el del rey Saúl. El rey Saúl, en cierto momento, eso lo encuentran ustedes precisamente en los libros que hemos mencionado, el rey Saúl en cierto momento tiene que luchar contra unos enemigos de Israel. Entiendo yo que tiene que luchar contra los amalecitas. Entra en ese combate y logra la victoria. Dios le da unas instrucciones. Le dice que todo ese botín tenía que ser quemado en holocausto. Era una orden muy difícil de cumplir, porque en un mundo de tantas escaseces, como era el mundo en el que ellos vivían, quemar las cosas que pueden prestar un servicio es algo que parece irracional y es algo que parece un desperdicio. Se trataba, por lo visto, de ofrecer un gigantesco holocausto de ganados, pero no solo ganados, sino también enseres, monturas, arreos, cosas difíciles de conseguir, cosas costosas, cosas tremendamente útiles. Pero Dios, por boca del profeta Samuel, le había dicho muy claramente a Saúl, todo en holocausto. Entonces Saúl comete una serie de errores que son muy típicos de la naturaleza humana y que yo personalmente creo que los he cometido todos y que Dios me perdone. Primer error de Saúl. Empieza a darle su propia interpretación a los mandatos de Dios. Dios había dicho que todo se ofreciera en holocausto. Saúl no lo ofrece inmediatamente, sino que organiza ahí un pequeño rebañito. Y por eso es que cuando Samuel se encuentra con Saúl le dice, bueno, ¿y qué pasa que estás desobedeciendo? Y Saúl dice, no, yo no he desobedecido. Yo he interpretado. La interpretación acomodada del mandato de Dios. Es decir, como si uno pudiera hacer con Dios los trucos de palabras y de diplomacia que se utilizan a veces con otras personas. Esos son trucos que uno utiliza. Y uno maquilla las cosas, las agranda, las achica, las mira desde otro ángulo, las interpreta, las reinterpreta. Y entonces Saúl dice, no, yo sí voy a cumplir el mandato de Dios, sino que he reservado lo mejor para ofrecerlo después. Yo sí voy a cumplir, pero es que es después que voy a cumplir. Entonces empieza uno también a acomodar, a disculpar, a estirar. Este es un ejercicio muy difícil, porque muchas veces en el gobierno hay que interpretar la ley. Es parte del oficio del gobernante a menudo interpretar la ley. Entonces uno quiere hacerle lo mismo a Dios. Uno estira, acorta, recorta, de modo que las cosas le convengan a uno.
Pero luego viene lo más grave, y es que Saúl, en eso que ha escogido, en ese rebaño, también quiere algo para sí mismo. Recuerda por favor aquel pasaje del Evangelio donde San Pedro, que por aquella época no parecía demasiado san, le dice a Jesús: mira que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Ahí Pedro estaba preguntando por lo suyo. Y esto es lo más difícil, o de lo más difícil para un superior. ¿Y a mí qué me va a tocar? ¿Y lo mío qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el tiempo para mí? Acuérdate otro pasaje. En la llamada parábola del hijo pródigo, ¿cuál es la razón del gran disgusto del hermano mayor? Él se expresa de estas maneras en el capítulo 15 de San Lucas. Dice él: en tantos años que te he servido sin desobedecer jamás una orden tuya, ¿nunca me has dado un cabrito para hacer un asado, una comida con mis amigos? Entonces aquí aparece la raíz de la verdadera, o la raíz verdadera de la desobediencia de Saúl. La pregunta de Saúl es: ¿y a mí qué me va a tocar? Porque este es un trabajo muy fuerte. Este es un trabajo extenuante. ¿Cuál es mi recompensa? ¿Qué es lo que yo recibo? ¿Cuál es la parte para mí? En el caso de Saúl, eso se traducía en unos cuantos arreos y unas cuantas ovejas. Presumiblemente a nosotros no nos interesan tanto las ovejas ni los arreos, pero quizás sí nos interesan los privilegios. Quizás esos sí nos interesan. Quizás sí nos interesan algunas ventajas materiales. Aunque esto ha cambiado bastante. Un hermano cooperador, es decir, religioso no sacerdote de mi comunidad, fue conductor, fue chofer de un provincial hace muchos años. Y no diré el nombre del provincial, ni lo diga usted tampoco. En aquella época, el provincial, que hizo obras muy grandes y que tuvo que sufrir mucho, como le sucede a todo el que esté en el gobierno, tuvo que sufrir mucho, y lo que más tuvo que sufrir no fue desobediencia. En aquella época no se estilaba lo de desobedecer así abiertamente. Lo que más le hizo sufrir fue la ironía y la burla de algunos frailes de la provincia dominicana de Colombia, que sí le hacían caso, pero se le reían y hacían cierto chismorreo y creaban un ambiente irrespetuoso en torno a la muy venerable figura de este provincial. O sea que el hombre tuvo que sufrir, y todo provincial y todo hombre de gobierno en la iglesia tiene que sufrir, porque tú tienes estas dos posibilidades: o no haces nada y la gente te considera un inepto y te deponen prontamente, o haces algo y todo el mundo critica, o por lo menos una buena parte. O sea que si haces, te criticarán, y si no haces,
se desharán de ti prontamente. Bueno, este era un provincial al que le fascinaba hacer cosas, grandes cambios, seguramente para el bien de la comunidad. Tuvo que sufrir mucho. Bueno, este provincial reverendo, pues necesitaba transportarse. Entonces, en cierto momento, el único automóvil que había en toda la provincia dominicana de Colombia, pues era el del provincial. Entonces, todo el mundo, si tenía que llegar al convento de Santo Domingo, pues hágame el favor y hace buen ejercicio, que eso es bueno para la circulación, es bueno para la atención, es bueno para el metabolismo. Mientras tanto, el padre provincial pasa derecho, seguramente dando la bendición a los que van caminando. Cuando había, yo sé que estoy hablando cosas que son de familia, pero es que si no llamamos las cosas por su nombre, los retiros no sirven para nada. Cuando había comida que a él no le gustaba, resulta que estaba tan ocupado que no podía ir al comedor, llamaba a su chofer y le decía, mira, vamos un momentico allí. Y como él tenía su dinero, porque el provincial maneja su dinero, entonces él iba ya a su restaurante y comía bien. Y luego se devolvía a seguir trabajando con esfuerzo por los frailes ingratos. Entonces fíjate que es muy fácil tomar una actitud en la que uno está muy pendiente de sus privilegios, que los tiene y en parte son necesarios. Ese es otro tema que hablaremos después. En parte son necesarios, porque si el provincial tuviera que estar subiendo a pie cada rato, pues no tenía tiempo para hacer muchas cosas que tiene que hacer. Así que más que referirme a si el provincial tiene derecho a comer algo distinto de los otros, o si tiene derecho a utilizar un vehículo que los otros no utilizan, o a viajar en primera clase mientras todo el mundo viaja en clase económica, más que pelear por ese tipo de tonterías, lo que yo quiero destacar es qué hay en el corazón de esa persona. Y con mucha facilidad a uno le puede suceder que los privilegios se le van subiendo a la cabeza y uno se acostumbra a ser tratado en todo con deferencia, con respeto, y uno se acostumbra a ser un personaje, y uno se acostumbra a que cuando uno va a empezar a hablar todo el mundo se calla, y uno se acostumbra a que si uno echa un chiste, por malo que sea, todo el mundo se ríe. Uno se acostumbra a esa vida. Y por eso es tan saludable, me parece a mí, lo que tenemos en la orden dominicana. Un periodo, máximo 2 periodos, eche para la base. Para que usted descubra que no todos sus chistes son tan buenos. Para que usted descubra que no todas sus opiniones son tan sabias. Para que usted descubra que usted no es el único que sabe pensar bien, que sabe hablar bien, que sabe predicar bien. Entonces, callado y a la base. Eso es sabio. Eso es sabio. Entonces, ¿de dónde viene este tema? Este tema viene de una tentación que tiene el superior. Y esa tentación la resumo yo en colombiano coloquial con la siguiente frase: ¿y lo mío qué? O como dicen en la costa atlántica, ¿cómo voy yo? De a cómo me toca. ¿Lo mío qué? Esa es la pregunta de Pedro. Porque Pedro empezó animoso, ¿cierto? Su camino con Jesús. ¿Qué nos dice el Evangelio? Dejando al instante las redes, lo siguieron. Empezó animoso. Pero eso era día de caminata,
día de milagros, día de servicio a los pobres, agobio aquí, trabajo allá, más trabajo acá, más gente aquí, más agobio acá, y sigue, y eso no para. Y llega un momento en el que Pedro dice, bueno, le estoy invirtiendo demasiado a este negocio. Le estoy invirtiendo demasiado a esto. Entonces me voy a medir, o sobre todo voy a preguntar, ¿y lo mío qué? Vamos a comentar un par de casos dolorosos, muy dolorosos, que tengo que decirlos para que veamos hasta qué extremo se puede llegar en esto. El fundador de la comunidad de los legionarios de Cristo es una persona que organizó su vida y la vida de la congregación en torno a una serie de privilegios. Había un muro de silencio. Su vida no podía ser escrutada por nadie. Nadie podía saber nada ni preguntar nada sobre nuestro Padre fundador. Protegido por esa muralla de silencio y de secretismo y por esa reverencia que rayaba en la idolatría, este hombre llevó una doble o triple vida. Dios haya tenido misericordia de él. No podemos desearle otra cosa. ¿Por qué cuento esto? Porque muestra de una manera muy dolorosa, repito, pero al mismo tiempo muy real, ¿a dónde puede llegar eso? Y sobre todo lo cuento porque nos muestra algo más. Nos muestra en dónde empieza la solución. No es, repito, que el superior tenga que llevar exactamente la misma vida que todo el mundo. No sería práctico. Cuando pienso, por ejemplo, en mi propia comunidad y en las continuas demandas y necesidades que tienen nuestras obras, sería absurdo pretender que el provincial estuviera en el terminal de transportes aguardando una flota para ver si puede irse a Bucaramanga y de ahí a ver si un taxi lo saca hasta Cúcuta. Eso no tiene sentido. Es evidente que un provincial y una persona de gobierno muchas veces tiene que tener una capacidad de movimiento en todo sentido que los demás no tenemos. Eso es evidente. Pero ¿dónde está entonces la protección para no caer en el extremo? ¿Y el extremo cuál es? Rodearse de privilegios y de una muralla de secretismo. Nadie puede saber nada del Padre, nadie puede saber nada de la Madre. Pues ¿cuál será entonces la solución? La solución se llama transparencia. Hay una palabra muy bonita, muy significativa en el inglés, accountability. Accountability quiere decir el hecho de que todos tenemos que rendir cuentas. Entonces, yo no estoy diciendo aquí, yo no soy una especie de marxista que está proponiendo aquí, no señor, la ley es para todos y entonces todo el mundo tiene que ser lo mismo y comer lo mismo y viajar en el mismo. No, eso es tontería, eso es irreal. Y por eso me parece a mí una payasada lo que hacen en algunos países comunistas como Corea del Norte o como Cuba, en que el gran líder sale vestido de la tela más burda que tengan en el país. Diríamos aquí tela de caqui o esa tela simple para militar. Y entonces sale en su tela, en su camisa militar como diciendo, soy uno de la tropa. Todo el mundo sabe que ese señor vive de un modo muy distinto a todos los demás. O sea que eso es payasada. Y yo no estoy proponiendo que el superior tiene que vivir y hacer y responder lo mismo que todos. Eso es absurdo. Pero sí pido dos cosas. Primera, cuida tu corazón, o estarás obrando como el hijo mayor, esperando el momento en el que te van a dar el cabrito para celebrar con tus amigos. Y segundo,
transparencia. Hombres como el padre Maciel, de quien Dios tenga misericordia, y también de la comunidad que él fundó, hombres como el padre Maciel fueron eficaces en crear murallas de secretismo y de silencio. El primero que pierde con una muralla de secretos eres tú. La vida transparente protege al superior. Una vida de transparencia, una vida de cercanía, protege enormemente al que está en el gobierno. Porque todos somos tentados. Pregunta en alguna ocasión Catalina de Siena, ¿estamos acaso hechos de otra materia? Estamos hechos todos del mismo barro. Y todos podemos ser tentados, solo que de una manera o de otra. Algunos tienen unos privilegios de un modo y les tientan unas cosas. Hay gente que, como dice Jesús, le fascina que les hagan reverencias. Otras personas, en cambio, les encanta la puerta de atrás para que cuando sirven lo que no me gusta, yo llamo allá a mi chofer, sin caer en cuenta que todo chofer es chismoso. Todo chofer es chismoso y usted parta de esa certeza. Los porteros, las empleadas del servicio, los profesores, los mandos medios en los colegios, los choferes, todos nos están observando. Y todos, o prácticamente todos, llegada la ocasión, procederán a demandar. Todos o prácticamente todos. Esa señora humilde que usted recogió para que trabaje y para que lave una ropita y que no tiene dónde caerse muerta, de aquí a unos años saca su demanda, usted no me pagó los festivos. Y los festivos es que los domingos a ella le tocaba pasar la comida servida. Esos fueron los festivos de ella. Pero ese es otro tema. Entonces llevamos dos grandes tentaciones. La primera tentación es suplantar a Dios. Se le olvida a uno ser oveja. Y uno quiere ser solo pastor. ¿Y el remedio para esa tentación cuál es? Esa soledad de oración en la que tú te das el gusto, en la que tú tienes la alegría de no ser nada, de no ser nadie. En la que tú te das el gusto y la alegría de ser simplemente un amado, una amada. Me ama, mi papá me ama, mi Dios me ama, mi papito es bueno conmigo y yo soy su niñita más querida. Eso tienes que vivirlo. Y te voy a decir otra cosa. Esa sensación es la que conservará la alegría en tu rostro. Esa es la que le da la alegría a tu rostro. ¿Cómo va a tener alegría en la cara una persona que 25 de las 24 horas al día está pensando los problemas de la casa tal, los problemas del convento tal, los problemas de la hermana, el problema de la otra hermana? Esta hermana es problemática con la otra hermana que no es menos problemática. ¿Cómo va a tener una cara feliz quien solo tiene esos pensamientos? Eso no da felicidad. Uno de los problemas que tienen los promotores vocacionales, aquí había una promotora vocacional en una época, y está. Uno de los problemas que tienen los promotores vocacionales y que tienen los superiores es que les toca lidiar de modo muy cercano con la miseria del ser humano. Eso que le toca a uno cuando uno le está prácticamente pidiendo a una persona que haga algo que es por su propio bien y la persona no, y no, y no. Y la impaciencia y el dolor y la humillación que uno siente de ver que una vocación va al despeñadero y se hace todo y como que no se logra nada. Eso no da alegría. Y de estar mirando todas esas miserias, pues a uno se le va volviendo el rostro
sombrío y uno va tomando una actitud de amargura, es decir, el porte típico de una momia. Entonces hay superioras que terminan su periodo momificadas. Uno puede acabar momificado, la cara es de momia, claro. Y uno pregunta, ¿usted la momificaron con formol? No, me momificaron mis hermanas. La alegría no va a venir de las hermanas. Esta es la tercera tentación. Son solo 3 las principales, hemos mencionado 2. La primera es suplantar a Dios. La segunda es ¿qué me va a tocar a mí? Y la tercera es esperar alegría de los súbditos. Esas 3 se parecen mucho. ¿Por qué es una tentación esperar alegría de los súbditos? Porque es creer uno que una relación de gobierno es una relación simétrica, como quien dice, a ver, yo caricaturizo un poco, hermanitas, yo que me desgasto, me rompo, me parto y me trituro por ustedes, por lo menos ustedes agradezcan, caray. Y uno cree, uno puede creer, no necesariamente lo cree, que la relación es simétrica, es decir, yo les doy a ustedes, que son mis súbditas, y ustedes me dan a mí. Eso no funciona. Y esa tentación solo produce desastres. Un desastre. La persona que logra manipular de tal modo a las súbditas, sobre todo si estas son débiles de temperamento o débiles de mente, entonces las manipula de tal manera que la comunidad se convierte en un homenaje perpetuo al ego de la superiora. Hay comunidades así. Es un homenaje al ego. Entonces, de ahí salió la expresión, no, tenemos al Santísimo expuesto, dicen. En algunas partes, cuando llega el obispo, cuando llega la superiora, cuando llega... Tenemos al Santísimo expuesto. Eso dice mucho. Eso dice mucho. Porque eso indica que hay una cierta capacidad de manipulación. Pero eso es un desastre para la comunidad y para la misma hermana. Eso casi no se da hoy en día. Hoy la gente no se deja manipular tan fácilmente. Más bien lo que se da es una experiencia continua de frustración. Porque continuamente se está esperando que la gente aprecie. Por lo menos aprecien, caray, pero dense cuenta. Eso desgasta, enferma, esteriliza, paraliza, esclerotiza y otros verbos acabados en iza. El superior que cree que su gobierno es un intercambio está totalmente despistado. Pero ¿qué es lo que le ha faltado a ese superior? Mirar más a Jesús, que en el fondo es lo que nos hace falta a todos. Mirar más a Jesús. Jesús no trata a los apóstoles como diciendo, fíjese lo que yo hago por ustedes, ahora ustedes me pagan a mí. El modelo del báculo, el verdadero modelo del báculo es una cruz. Por eso tú ves que hay tantos báculos de los señores obispos que tienen grabada la cruz o que tienen una cruz misma en el báculo. El verdadero gobierno funciona así. Es un tributo de amor a Dios y es un modo de expresar, por supuesto, el amor al prójimo. Así funciona el gobierno.
Pero a uno se le olvida eso y entonces uno empieza a esperar demasiado de la gente y entonces experimenta frustración. Y como nadie puede vivir únicamente en la frustración, viene otra tentación que es desastrosa. Y empiezo a gobernar y empiezo a vivir con un pequeño grupo. Los que sí son favorables, los que sí entienden, los que sí van por mi línea, los que sí reconocen mi esfuerzo, los que sí. Con el desastre a la vista, porque cuando yo empiezo a gobernar a un solo grupo y a andar con un solo grupo, es como si le dijera a todos los demás, elijan ustedes a un Jeroboam. Por favor, leer primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Por favor, leer la historia de Roboam y Jeroboam. Roboam cayó en ese pecado. Quiso gobernar únicamente con su grupo, los de su generación, los de su mentalidad, la gente chévere con la que él se había educado y criado. Apenas él empezó a gobernar con su grupo, salió un jefe del otro grupo. Si tú quieres despedazar la comunidad, ponte a gobernar con un grupo. De inmediato surgirá líder de la oposición. Esas son las tres grandes tentaciones del superior. Y ya por esta reflexión ustedes se dan cuenta el estilo de este retiro. Le he pedido a Dios que me ilumine, por supuesto, y he considerado después de meditación que tal vez lo que más nos sirve es ser muy aterrizados y muy prácticos en esto. Primera tentación, me vuelvo tan pastor que se me olvida ser oveja. La primera. Segunda, me agobia la pregunta, ¿y lo mío qué? Y entonces empiezo a perseguir, consciente o inconscientemente, compensaciones. Compensaciones que hagan llevadero el esfuerzo que nadie ve. Tercera, creer que el gobierno es una especie de trueque y esperar entonces recompensa y alegría de los súbditos, con lo cual ya se pierde el alma de todo servicio, que es la caridad únicamente en razón de Dios. Estas son las tres principales tentaciones, considero yo. Pidamos al Señor que nos libre de estas tentaciones, pero sobre todo que nos conduzca por sus sendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.